Bueno, volvemos a las entrevistas, que ya hacía bastante tiempo que no teníamos ninguna. Darle un poco la bienvenida a todos nuestros nuevos seguidores y vamos a invitar antes de nada a Laura para que vayamos un poco lo más rápido posible. Vale, invitación lista. Y bueno, hoy tenemos una entrevista con un oficio que está en prácticas, ¿no? Que al final es algo importante para todos los oficios que os queréis ir a Francia, porque para muchos realmente es como me mandarán prácticas, no me mandarán prácticas, si me mandan prácticas, cómo es, qué tengo que hacer. Entonces, como es un súper estrés, pues hemos dicho, mira, traemos a Laura, que es una chica a la que ayudamos con todo el tema de la homologación, con todas las cosas, y ella ya va a poder contar de primera mano cómo ha sido su experiencia de cara a ese stage, cómo ha sido, porque sabemos que hay dos tipos de stage, ¿no? El stage es donde a ti te pagan el alojamiento, que entonces es algo mucho más cómodo, pero ya en este caso no, ella se ha ido a lo loco en el sentido de que no le han pagado alojamiento y se lo ha tenido que costear ella por ella misma. Entonces, bueno, preguntarle un poco qué tal ese desembolso económico, ¿no? Porque el hecho de... Hola, saludos Dani. El hecho de estar allí en Francia sin tener ninguna remuneración durante un par de meses, pues sí que es algo que asusta a muchísima gente, ¿no? El tema de la búsqueda de alojamiento, etcétera, ¿no? Muchas cositas. Lo que a mí me gustaría saber es por qué no se conecta nuestra querida Laura. Vamos a intentar volver a invitarla, ¿no? A Listo. ver, Laura. Sí, está invitada. Tenemos que esperarla. Vale, entonces, tengo aquí un poco a la derecha todas las preguntas que... Ah, Laura. Y no, Laura no se puede unir, espérate. Vamos a intentarlo de nuevo. Qué extraño, ¿no? Mm, mm. La he vuelto a invitar. Esperemos que ahora sí se pueda. Ahora. Ahora No sí, podías ¿no? meterte, ¿no? Sí, ya listo. ¿Qué tal, bombón? ¿Qué tal? Yo es que estaba antes escuchándote y digo, qué raro que no me vea. Sí, pero tú sabes, por eso las cosas del Instagram siempre los directos son las cositas que trae. Pero bueno, no pasa nada. Qué bueno, preséntate un poquito antes de nada. Bueno, pues yo soy Laura, fisioterapeuta que acaba de terminar las prácticas en Grenoble. No sé si conocéis la ciudad, yo no la conocía. Está justo al sur de Lyon. ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Yo te escucho perfecto. Ah, vale. Y nada, pues yo terminé la carrera en 2020 en Cádiz. Yo soy de Cádiz y se ha unido mi hermano. Qué gracia, tío. Y poco más, me fui a Francia porque estaba aburrida ya de la situación que teníamos aquí en las clínicas privadas. Yo estaba de autónoma y para qué voy a contar más. Ya, ya, Un una caos. auténtica locura, ¿no? Es que de Claro, autónoma, porque... ánimo. Ánimo. Sí, que la verdad que al final la situación de la fisioterapia en España, como siempre comentamos, es una auténtica locura, ¿no? Yo siempre, cada vez que hablo con alguien, les digo, no me hace falta convencerte de lo guay que en Francia, me basta con convencerte de lo mal que está España, ¿no? Como yo siempre te digo a ti. Es Entonces, que no. bueno, en tu caso tuviste que irte porque si no era una auténtica locura. Cuéntanos un poquito antes de todo, vamos a empezar por el inicio, ¿no? El tema de la homologación. ¿Cómo fue todo el tema de la homologación? ¿Te costó mucho? ¿Fue fácil o qué te pareció ese tema? Al principio, pues yo Sí, empecé por mi aire sola. Entonces, claro, cuando te empiezas sola a recolectar papeles, no sabes qué tienes que, una auténtica locura. con qué documento. Hice la entrevista, yo creo que con todas las agencias de que existen. Y claro, al final, pues te amargas. Pero bueno, al final es un proceso en el que hay que tener paciencia, pero que se Claro. o sea, tarde o temprano tú tienes tus papeles, tienes tus prácticas, tienes tus cosas. De hecho, yo reclamé, o sea que el proceso fue más lento todavía. Porque Claro, es que al final en el tema de las prácticas una cosa que tenemos que tener muy en cuenta que todo va a depender de las prácticas que se tengan, ¿no? Que ya nosotros hemos realizado algunos posts al respecto y tal, porque si tú tienes, yo por ejemplo el otro día vi un certificado de una chica de la Complutense y tenía 1500 horas prácticas, pues evidentemente no es lo mismo eso a que tú tengas por ejemplo 600 horas prácticas. Entonces en ese sentido sí que es cierto que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si tenemos poquitas horas prácticas la cosa se complica un montón. Entonces, en tu caso, te mandaron.
muchísimas prácticas y tuvimos que hacer una reclamación y te la rebajaron un poquito, ¿no? Ahí está. Y me rebajaron, pues yo tenía 18 semanas, que dije, madre mía, ¿cómo sobrevivo yo 18 semanas en Claro, Francia? pero porque en tu caso la UCA eran súper. ¿Cuántas horas prácticas entregamos nosotros? ¿700 y pico era? No lo sé, pero es que a mí en cuarto de carrera me dio el COVID, entonces yo no tuve nada. Claro, claro, Casi. también lo que pasa es eso, que con el tema del COVID, mucha gente que tal, mucha gente que cual, pero bueno. Entonces, el tema de las prácticas es eso, ¿no? Que si tienes poquitas prácticas, pues te puede llegar a una situación bastante complicada. En el momento en el que ya tú decides decir, pues tengo que buscar las prácticas por donde sea, pues al final lo intentamos hacer con Grenoble, porque ya había allí gente que nosotros conocíamos y tal. Y bueno, cuando haces las prácticas tienes dos opciones, o el irte a un sitio donde te paguen el alojamiento, pero que evidentemente va a ser un sitio, digamos, un poquito, podemos decir, como que va a haber menos gente, un pueblo un poquito más feo, ¿no? La realidad, ¿no? Porque si no, el hospital no va a estar dispuesto a pagarte el alojamiento. Sin embargo, tú dices, yo quiero un sitio chulo donde hacer las prácticas y Yo, elegimos Grenoble, que es una ciudad bastante guapa. sí, Grenoble está muy guay por el tema de Claro. allí llega mucho el esquí, hay 3 estaciones de esquí, es todo montaña, el hospital es enorme, o sea, Enorme. Claro, increíble. eso es súper fundamental. Y hay allí muchísimos fisios también, que es una barbaridad, o sea, que aquí que ni se contempla, vamos. Ya. Y hospitales grandes, o sea, te Pero puedes... lo malo que tiene ese hospital es que no te pagaron absolutamente nada. Entonces Ah, cuéntanos un poco. Tú llegas allí a Grenoble, buscas el alojamiento. sí, eh, ¿Cuánto dinero te puedes gastar tú en Francia sin tener ningún tipo de remuneración? Porque tú has echado 2 meses y medio, si yo no recuerdo mal. 2 meses, ¿Cuánto tiempo has echado tú? estuve dos Dos meses meses justos, ¿no? de Vale. ¿Cuánto se le puede ir a una persona en 2 meses en Francia sin tener sueldo? ¿Cuánto tienes que tener ahorrado para poder irte, más o menos? Dame una orientación. una orientación, pues yo me gasté por lo menos los 1.000 euros al mes. Pero Unos claro, 1.000 euros. Ah, claro, contando de que también tenías que tener el alojamiento y tal, ¿no? es que el alojamiento mío era 480 euros al mes, Unos 500 euritos más o menos. con luz, agua, internet, todo. O sea, los 400 Vale, 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 vale. y aparte, pues, lo que tú gastes en vivir, en comida, en salir, en entrar, tal. Yo la verdad es que no me he privado de nada. Los vuelos también los he Claro que metido estamos hablando de unos 1.000 euros al mes, pero también teniendo en con cuenta que tú todo. has estado superviviendo la vida a tope, que tú lo has tenido en consideración, es decir, Claro. voy a gastarme el mínimo dinero posible, que tú has estado tranquila. Ha sido Vale, vale, lo que sea, sin mirar mucho, la verdad. Y bueno, vale. Eso muy, por esa parte es súper guay entonces. sí, está bien, está bien. Es Vale. verdad que Francia, bueno, es un poquito más caro, pero que tampoco hay tanta diferencia, como dicen, ¿sabes? Que al final el supermercado te va a costar lo mismo. Menos la cerveza, que la cerveza es verdad que es una auténtica locura. El resto, todos los supermercados iban, Lidl, supongo, cosas así, ¿no? El Carrefour. Al Carrefour. Yo Carrefour. era del líder, yo estaba todo el día entero en el líder porque es lo que más me gusta, porque al final son productos muy parecidos a España y súper bien. Vale, entonces, Súper tema de bien. homologación. Llegas allí y tal, y ahora, Sí, cuando terminan las prácticas, tienes que esperar un periodo de un mes aproximadamente hasta que se te consiga homologar el título, porque claro, no es algo inmediato. La información de este hospital pasa a la comisión para que se te acepten las prácticas, ¿no? exacto. Yo ahora estoy esperando, ahora me volví a España porque ese mes pues me vine a visitar a la familia y demás. Claro, Y claro, justo pues mi comisión ha caído, que es a finales de noviembre. Se supone que es todos los meses, pero claro. el... yo terminé las prácticas el 28 de octubre y la mía cayó a finales de noviembre, puede ser a mediados, puede ser a principios, pero bueno, al final me ha cogido un mes tonto ahí y bueno, a finales de noviembre se supone que es mi comisión. Así que nada, se supone que Vale. era trabajar en diciembre, pero vamos, que te contratan normalmente en el mismo hospital, que ya te vas con tu promesa de Un poco trabajo. ya listo. Sí, sí, Claro, que cuando tú has terminado tus prácticas, tú sí, ya tenías tu promesa de empleo y te habían confirmado que a la vuelta tú ibas a estar trabajando ahí. exacto. Eso es una cosa que nos han preguntado mucho, el tema de, oye, en la práctica el tema del trabajo, a ver, esto va a depender. Hay algunos sitios donde tú te vas a ir de práctica y solo vas a hacer las prácticas, Ujú. y otros sitios donde te dicen, mira, haz las prácticas y después te quedas trabajando. Eso es el 80-90%, porque te van a aceptar en prácticas como te van a hacer ese favor para que tú después les devuelvas el favor y te diga, te quedas aquí currando, pero hay casos, por ejemplo, Héctor creo que está conectado y ahora lo estamos gestionando porque no está tan claro. Eso va a depender un poco, hay que hablarlo con el jefe y ver a qué conclusión se va a llegar. En tu caso lo tenías y ya Sí, tenías asegurado el trabajo desde antes de hacer las prácticas.
En mi caso fue del tirón. Además, ella me dijo, si haces la práctica te tienes que quedar mínimo 6 meses. O sea, Sí, tienes que quedar obligatoriamente, pero estaría bien que te quedaras, ¿sabes? Igualmente, claro, tú coges, no te gusta la ciudad y te te quieres, puedes ir. te puedes ir a donde quieras. Sí, sí. A ver, eso va a depender un poco eso es como, esto es como un trabajo, ¿no? Básicamente tú puedes decir, acepto el trabajo. Y tú, el jefe siempre va a esperar que tú estés toda la vida en ese trabajo. Si tú a los 4 meses te vas, obviamente no es el plato de buen gusto del jefe, pero te puedes ir, ¿no? Pues esto es lo mismo, tú haces las prácticas y después si quieres te quedas, si no, yo, Ah, por ejemplo, aquí nosotros tenemos otra compi, Juana Mari, que ella empezó a hacer las prácticas cerca de París, ha estado 2, 3 meses después, ahora se ha ido a Montpellier. Tú, a ver, si te han tratado bien y tú has estado a gusto durante las prácticas, lo normal sería quedarte un poco, ¿no? claro, Como mínimo 3, 4 meses. Pero que si tú te vas, que el stage a nivel, digamos, contractual no te obliga a que tú te tengas que quedar ahí, ni no, muchísimo menos. para nada. Vale. El Tú puedes alojamiento de unos 500 euros, súper bien, la realidad. ¿el qué? Al final es lo que el alojamiento 500 euros es lo que te puede costar en cualquier ciudad bueno, en cualquier ciudad, en Madrid no encuentras tú por 500 euros alojamiento, ni de coña, vamos. Y además que es un piso grande, en plan que está bien, ¿sabes? Que no te metes en cualquier sitio, que mi piso es enorme y está súper bonito, está reformado, está de lujo. Y estamos todos invitados allí, ¿no? Cuando queramos. Esto. Importantísimo. Vale, mira, ahora te quedan dos preguntas, ¿no? Dime. Una que es importante, que es cómo te has adaptado tú allí un poco el tema, has creado tu grupito de amigos de primera. En este sentido, claro, tú eres una privilegiada, porque, vamos, yo conozco a Laura desde hace muchísimo tiempo, yo le he ayudado a irse a Grenoble y tal. Entonces yo cuando la llevé a Grenoble ya tenía allí algunos españoles y ya pudo ir tirando, ¿no? A nivel de grupo de españoles, ¿cómo lo llevas tú allí? Súper bien, ¿no? A ver, que tenemos un grupo de que es que no son españoles, que la mayoría somos andaluces. Es que es una barbaridad. Vale. Entonces, muy guay, porque ya se fue una amiga mía para allá antes, que es Lorena, y allí ya estaba María, después ya conocimos a otra pareja de Granada, otra pareja de Córdoba, otra pareja, entonces que al final la mayoría somos Pero finos. no hay nadie que no sea de Andalucía. Y es que, sí, María que se me Vale. hace. Y Belén, Claro, porque ahora va a llegar María, que María también es de Córdoba, claro. Es que todo el mundo. todos somos de Andalucía, entonces hemos hecho Increíble. totalmente Andalucía conquistando Francia. Y no solo Francia, el hospital de Grenoble, porque es que todo, Madre mía. Sí, al final es que, mira, es que una realidad es que es que hay que emigrar, bueno, no hay que, ¿no? Pero es que la cosa está en España, que es súper complicada. sí, Porque es que si no es una auténtica locura. Entonces, a nivel, digamos, de grupito, integración en Francia, está súper integrada, ¿no? No te falta de nada. Bueno, tu familia un poco, ¿no? Pero. hombre, claro, no es lo mismo, estar con tu familia y demás, las echas de menos, obviamente, pero que al final te creas tu mini familia allí, ¿sabes? Que al final te apoyan mucho, las relaciones allí son más intensas, porque es a los que acudes, con los que te llevas y yo, vamos, yo he tenido suerte porque mi grupo de españoles, es verdad que hacerse amigos franceses es muy difícil, en mi opinión, Sí, porque, yo también lo pienso. pero bueno, Hay yo una, creo for- hay una forma que es súper fácil, que es cuando alguno de tus amigos o amigas españolas se echa un novio o una novia francesa, que ya directamente se mete en tu grupo y es súper amigo tuyo. Pero si no es por ese medio, ya la cosa se complica bastante. Bueno, Laura, una pregunta. dime, El tema de las prácticas, cuando tú estás currando de prácticas, sí. ¿estás al lado de algún fisio que te enseña? ¿Vas por tu cuenta? Hola, Andrés. Ya estaba esperando que te conectara, que tú eres mi fan número uno de entrevistas. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, pues depende, porque por ejemplo, el, el primer mes estuve en neuro y yo como al tener el máster de fisioterapia neurológica, pues me dejaron a mi aire. O sea, yo Vale. estaba sola con los pacientes prácticamente, menos el primer día que me enseñaron la planta, el resto de los días me decían, tú haz este y este. Y yo iba a mi bola, los hacía cuando no quería, o sea, sola, completamente. Claro Y que es un stage donde se te supone que te enseñan, pero como tú ya has argumentado experiencia y sabes, te dan bastante libertad, ¿no? En ese sentido. o sea, yo era un aficio más, la verdad. Y luego ya Vale, vale. y que estuve el segundo mes, es verdad que estuve en la UCI no te dejan sola, estuve con otro oficio, porque es mejor, Mejor, ¿no? porque esas cosas allí, los fisios hacen muchísimas más cosas que aquí. Por ejemplo, el tema de las aspiraciones, el tema de, yo qué sé, maneja muchas cosas en la UCI que nosotros no estamos tan preparados. ¿Te han dado la oportunidad de aprender en ese mes de stage? ¿Qué tal?
Entonces, claro, Aprendió cositas. yo ahí he aprendido mucho por el tema de cardiorrespi, es verdad que yo no he tratado nunca, no he hecho nunca, entonces he aprendido mucho cardiorrespi. Ahí casi siempre estaba yo con alguien. Me han dejado algún paciente suelto, pero que es más sencillo y demás, pero cardiorrespi era más complicadito. Entonces, en servicios donde no hay tanta importancia, te dan rienda suelta, ¿no? A lo que te dé la gana, porque saben que vas a estar preparada para poder ejercer bien Claro, tu trabajo, no tu rol. Pero en UCI, pues te cuidan y te enseñan un poco, sí, sí, están ¿entiendes? pendientes de ti, están pendientes. Vale. Si tú Entonces, te resuelves. yo. Ay, perdón, se ha cortado. Dime, dime. Que si tú tienes preguntas, necesitas ayuda, tú avisas y van, ¿sabes? Y acuden, porque al final tú eres la que está en práctica, Claro, claro. no eso. Vale. Ahora la pregunta ya, digamos, del millón. Y ya terminamos, que ahora es. Sí, para que sea cortita. Vale. Eh, a ti te mandan práctica, se te viene el mundo encima, porque joder, tengo ganas de irme a Francia, porque tal, y ahora encima me están mandando prácticas. Bueno, Puedes mirar el lado negativo, sí, puedes mirar el lado negativo, puedes mirar el lado positivo, ¿no? Porque al final lo tienes que aceptar. Tienes un periodo de 2 años para realizar las prácticas. Una vez que ya has hecho la reclamación, no te queda ninguna vía de escape a esa situación, pero tú aún así dices, yo quiero irme a Francia. Entonces, el lado negativo se puede mirar, ¿no? El tema de no me dan el sueldo, voy a tener que tal, es un poco más rollo. Puede llegar a ser injusto que tenga que hacer prácticas cuando yo ya he trabajado un año. Vale, hasta ahí todo lo sabemos. Pero a mí me gustaría fomentar un poco y animar a la gente a que vea más el lado positivo. Entonces, ¿por qué tú piensas que puede llegar a ser bueno hacer prácticas en el hospital, por ejemplo? vale, yo ahora mismo, a día de hoy, agradezco, gracias, o sea, gracias a Dios que me mandaron prácticas, porque cuando yo llegué al hospital, yo tengo el B2 de francés, me fui con mi B2, con todo preparado, pero cuando yo llegué yo no me enteraba de nada. O sea, eso yo con el B2 podía tirarlo a la basura porque es que yo no me enteraba de nada la primera semana. Mucho Claro, vocabulario médico, es que al final todo el tiempo hablando en francés, diferente, está claro, súper complicado. a los primeros días te peta la cabeza, pero vamos, que dices tú, madre mía de mi Nosotros tenemos un compi que se llama Guille, que él echa Ginauch, y él decía, la primera semana, dice todo el tiempo hablando en francés, dice, a mí se me iba a morir, ¿no? Dice, era todo el tiempo hablando en francés, que al final es es una todo. de las cosas más duras, esa primera, eso te ayuda mucho el irte de prácticas, ¿no? Claro, porque yo todo el vocabulario y demás, con los pacientes, con los compañeros, había muchas cosas que yo, en vocabulario de fisio en francés, no sabía casi nada de hospital en general, porque por mucho que tú estudies el B2, al final eso no se estudia. Nada, claro, claro. Llegas allí y te lo aprendes allí. Y bueno, Claro, aprendes más cosas, muchísimo vocabulario, verbos, muchísimo. qué loco. Entonces, en 3 semanas estaba yo ya allí hablando perfecto y me enteraba de muchísimas cosas, podía hablar perfecto con los pacientes, pero la primera semana ya aviso que Más interesante. Sí, claro. Es que si tú ya de primeras llegas sin esa adaptación al idioma, aunque sepa francés, y encima te metes el rol de tener pacientes bajo tu cargo, de tener un trabajo, de tener que hablar con los médicos, pues a lo mejor se te hace un mundo esa primera semana. Entonces, yo creo que sí, que una de las cosas más positivas, yo es que no hice práctica, yo tuve la suerte de poder ahorrármela, ¿no? Pero en tu caso, claro, dices, pues aprovecho, me voy a ir un mes, 2 meses, mejoro el francés, y ya cuando empiezo a trabajar sí que estoy mucho más tranquila, entiendo bien cómo funciona el hospital, que eso es una cosa bastante positiva. Contra el tema de que te gastas el dinero. Es un poco, digamos, ese. es una inversión, yo creo, porque al final aprendes muchísimo, no estás sola, porque puedes pedir que cuando empiezas a trabajar también tienes ayuda de los compañeros, pero Claro, te sientes como más respaldadilla. Y al final los pacientes te ayudan, muchos pacientes me han enseñado muchísimas palabras. O sea, yo claro, llegaba a la habitación y decía, pero ¿esto cómo era? Y me lo decían, se reían, en plan, súper buen rollo. Y te ayudan mucho. Pero es eso, yo los agradezco a día de hoy porque es que yo he aprendido francés en el magnífico, ¿no? hospital. Esa es una de las cosas que a mí más me sorprendió, el cómo los pacientes te ayudan a que tú aprendas francés, que no es en plan, joder, este español no tiene ni idea, no, no, para nada, es en plan, mira, esto es una FITEL y yo te voy a tal y súper buen rollo, te intentan, oye, venga, ponte conmigo que yo te voy, y eso está súper, súper guay porque tú empiezas a trabajar y te dicen, mira, que me da igual porque yo tengo un kin en casa que es español, es decir, es muy, muy común que el paciente que esté en el hospital ya haya tenido un fisio español en casa, porque somos millones de fisioterapeutas españoles en Francia, ¿no? Entonces están ya muy familiarizados con la figura kine y español, ¿verdad? Es una cosa.
además que hay muchísimos españoles en el hospital donde yo estoy, entonces ya es como algo súper normal que te trate un fisio español. Y aparte que es que ya te escuchan, ay, que eres español, y es que se les ilumina la cara, o sea, les encanta. Claro Y, que también muchos vienen de abuelos, todos tienen un tío, un abuelo o no sé qué español de cuando nosotros nos fuimos para Francia. y muchos Eso amigos también es súper importante. de paciente, y es francés, pero tiene, a lo mejor se llama Martínez, y te quedas todo en plan, ¿pero qué dices? Se llama François Martínez, ¿sabes? Es súper bueno. Me Bueno, nosotros ya en cuanto a preguntita eso, ¿no? El tema sobre todo de que al final las prácticas tampoco es el fin del mundo, ¿no? Que se hacen, te gachas un poco de pacha, pero al final lo vas a recuperar porque tú ahora nada más que empieces a trabajar, en diciembre, enero ya vas a ganar tus 2.000 euros del tirón, ¿no? Que al final, si sí. tu piso te está costando 480, al final vas a poder ahorrar 1.000 euros fácilmente al mes. Y es lo que siempre decimos, trabajando de 8 a 4 en un hospital súper guay aprendiendo cosas súper chulas y ahorrando 1.000 euros al mes y consiguiendo puntos, es que al final es, yo cuando lo cuento digo que parece que es mentira, pero es que es perfecto, ¿sabes? Después te pides tu excedencia, eres funcionario, es que es magnífico, ¿sabes? Y además que allí no es la explotación a lo que estamos acostumbrados, que allí se lo toman todo con mucha relajación el trabajo, que Demasiada veces. pero sabes que no es igual que aquí, que es uno tras de otro, de venga, media hora cada paciente, no, allí te quitas el reloj, puedes estar el tiempo que tú quieras con el paciente, y es que, o sea, te da tiempo Maravilla. de lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, o sea, es una libertad tremenda. De hecho, eso es uno de los bulos que se invierte allí en el hospital en Francia. Los españoles somos tenemos a lo mejor fama, se supone que los españoles somos más vagos, no sé. Los españoles trabajamos muchísimo más que los franceses. De hecho, los cadres realmente valoran mucho que haya un fisio español porque sabe que un fisio francés funcionario es que No, no- nada, es es que la ley del mínimo esfuerzo. Si tengo 8 pacientes, me voy a quejar al médico para mañana tener 7, ¿no? Es una cosa que es increíble. Entonces tú llegas acostumbrado a hacer 500.000 de pacientes al día y te necesitas dan 12, y te dan 12 pacientes en 8 horas y tú dices, esto es una auténtica locura, ¿sabes? menos. Entonces, Yo hay días que he llegado a tener hasta 4 para 8 horas que yo he dicho, ¿qué hago, Dios mío? Y yo, allí que yo, y venga, cafelito a ver, y... a mí esta cosa tampoco me gusta contarla mucho porque parece pero tampoco es eso, ¿no? Pero sí es verdad También depende que de... dice esto que los franceses trabajan menos que el grillo de Murano. Es que es totalmente esto, bicho. Y al final, mira, yo he estado algunos días en el hospital, que era un desmadre, porque era rollo, llego a las 8:30, te toma el café, no sé qué, y tienes 4 pacientes, y uno se está haciendo una radiografía, otro no sé qué, y tú dices, en plan, tengo un paciente, 2 pacientes para 8 horas, y tú dices, esto es una locura. Pero bueno, también es verdad que hay muchos días que se curran, ¿no? Que hay muchos días que tienes 7, 8 pacientes y a currar muchísimo. Entonces, bueno, ya son cositas de la vida. Nada que ver. No, no, no tiene nada que ver con España, eso es evidente. Bueno, para terminar, ¿tú qué dirías si estás pensando, alguien está pensando que nos esté viendo en irse a Francia, tal, pero no lo termina de tener claro y tal y cual, porque le da miedo que le manden práctica, tú que ya has sido fisio sufridora en España y ahora vas a empezar a disfrutar de Francia, ¿tú qué les dirías? ¿Que es una cosa que recomiendas, que no, qué tal? Que sí, obviamente. O sea, yo no echo de menos absolutamente nada clínicas de España, te lo puedo asegurar. O sea, nada, nada. Yo allí en el hospital estoy de lujo. Al que le guste, o sea, no solo hospital, también hay cabinet, hay todo lo que quiera. Y yo, por ejemplo, me fui por los puntos para luego Claro. intentar en el SAS. Y ya te digo que mucho mejor pagado, mejores condiciones. Yo aquí estaba amargadísima y obviamente recomiendo que las prácticas no son malas, las prácticas luego te alegran, te ayudan. Y yo agradezco mis 2 meses de práctica. Luego, si te mandan 5 meses, siempre puedes reclamar, que eso es algo que tienes ahí. Y que para adelante, o sea, lo recomiendo al 100%. Perfecto, te estaba escuchando, pero estoy leyendo una pregunta de Andrés que te dice él, tú eres fisioterapeuta, digamos, en España mucho tiempo, tal, ¿es difícil ser fisioterapeuta en el hospital o más o menos te adaptas? No es ¿Tú qué difícil. valoras en ese sentido? O sea, también depende de la rama, porque allí te pueden meter en cualquier parte. Es verdad que Claro. después puedes cambiar. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo el máster de neuro, a mí neuro no me va a costar. Pero a lo mejor cardiorrespi, que no he tratado nunca, pues me va a Y te costar. enseñan, ¿no? Claro, te enseña y aprendes allí. Pero puedes
tener más dudas, es que allí hay muchas ramas, pero es como el hospital de aquí prácticamente, se hace casi lo mismo, ¿sabes? Que no hay cosas muy diferentes. Es verdad que el oficio hace más cosas, por ejemplo, en la UCI hay más caña, pero que de primeras tampoco te van a meter en la UCI. Sabes que cuando tú Tenemos ya un periodo de adaptación. domines y estés muchos años en el hospital, ya te dirán, oye, que si quieres te puedes meter en la UCI. Pero que es lo más difícil, por así decirlo. El resto igual, todo igual. Así que guay. Qué guay. Pues No me- nada, yo creo que más o menos para la gente que tuviese dudas de las prácticas y tal, ha sido una conversación muy amena y que van a entender un poquito tu punto de vista. Y ya está, yo creo que con esto es suficiente. Así que nada, darte las gracias y Nada, que, bueno, que vaya súper, súper bien en el comienzo del curro, ¿vale? pues sí, pues muchas gracias a ti por todo. Venga, Laura, chao, chao, un abrazo. Hasta luego.